de anexo. Espera que salgan los niños. Bien, dice la palabra de Dios, vamos a ir a un versículo conocido por nosotros, Santiago capítulo 1. La semana pasada estuvimos o basamos utilizamos como pasaje central los versículos del 12 al 14 de este pasaje de Santiago capítulo 1. Vimos gran parte de este capítulo entre comillas, pero hoy nos centraremos en los versículos 2 y 3. Perdón, 2 al 4. Perdón. Santiago 1 del 2 al 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de aprender de ella, de tenerla con nosotros. Te pedimos que seas tú, Padre eterno, el que nos hables en esta tarde y no el hombre. Santifícanos en tu verdad, Señor, tu palabra es verdad. Ayúdanos a verte a ti en medio de este tiempo de exposición de tu palabra y que seas tú, Señor, el que crezcas y que nosotros menguemos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes ahora, que dispongas nuestros corazones para ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no voy a, como ya he faltado en alguna ocasión a mi palabra, iba hoy a prometer que iba a ser corta, pero para no quedar mal, mejor no inicio prometiendo nada, como dice la Escritura. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El hermano está ahí al día con la Escritura, eso es bueno. Mejor es que no prometas, dicen Eclesiastés, y no que prometas y no cumplas. Bien, a manera de resumen o de repaso, recuerden que la semana pasada utilizamos para tratar en estos días, en estos jueves, lo que era el tema cómo diferenciar la tentación de la prueba y del castigo. Tentación, prueba, castigo. Estamos intentando ver o hacernos una idea medianamente clara de cómo la Escritura presenta cada una de estas situaciones que vienen a nuestras vidas a manera de aflicción, algunas de ellas o muchas de ellas, y nosotros cómo podemos identificarlas para saber cómo reaccionar ante cada una. Ante la tentación, ya vimos la semana pasada varios detalles con respecto a la tentación y gracias, hermano. La palabra quizás central que tratábamos en el tema de la tentación era la concupiscencia. Cómo desde nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y vimos varios detalles en Santiago, en este mismo capítulo, en el 1 hasta el 15, algunos que otros pasajes de Romanos, etc. Pero quizás yo me quedaría
para ayudarnos a diferenciar entre tentación y lo que veremos hoy, entre prueba, es el versículo de 1 de Corintios 10:13. 1 de Corintios 10:13. Quizás esto nos puede dar una idea práctica para diferenciar la prueba de la tentación o la tentación de la prueba. 1 de Corintios 10:13. Eso, venga, a cesear, que no se puede cesear, que luego no me entienden. Bien, ¿lo tenemos? Dice la Escritura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser, ¿qué? Tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis. La tentación tiene salida. La prueba no. La prueba te la comes. No hay salida para la prueba. ¿Qué salida tenía Job? Usted sabe la salida que le dio su mujer, ¿no? ¿Quién recuerda? Uf. No es el tema de hoy. Pero claro, y me preguntó una persona cercana, oye, ¿y los que toman la decisión que le sugirió la mujer de Job a Job? Pero bueno, eso ya sería otro tema que habría que tratarlo a posteriori. La tentación tiene una salida obvia. Tiene una salida obvia. La prueba no. Por ejemplo, si tienen que operarte de urgencia, es que no hay plan B. Es que te tienen que operar, es que no hay plan B. Pues eso o la muerte. No hay plan B. Y quizás yo creo que eso sería el detalle más práctico para aprender a diferenciar la tentación de la prueba. Si vemos este pasaje de Santiago 1, habrán dejado un dedo allí, ¿no? En Santiago 1. Las pruebas, espero que esta noche, bueno, esta tarde, digo, ya he dicho noche, a ver si vamos a salir de aquí de noche, probablemente, pero espero que salgamos de aquí hoy amando las pruebas. Sí, suena duro, lo admito, pero se supone que es el objetivo hacia donde nos llevan los pasajes que vemos en la Escritura que hablan acerca de la prueba. Lo primero, en Santiago 1, que hemos leído en el versículo 2, Santiago capítulo 1, la primera frase que utiliza para referirse a los que están padeciendo por pruebas, y no pruebas de cualquier nivel de sencillez, sino dice diversas. Veremos más adelante que en Primera de Pedro utiliza esa misma palabra, diversas, porque probablemente algunos tienen pruebas de salud, otros tienen pruebas emocionales, otros tienen pruebas mentales, otros tienen pruebas de dinero, otros tienen pruebas en su matrimonio, otros tienen pruebas en su trabajo, pruebas diversas de muchos tipos. Yo creo que ninguno aquí, sin excepción, se escapa de las pruebas. Es imposible. No hay manera de escaparse en esta tierra de las pruebas porque son diversas. Diversas. Y lo primero que hace aquí para referirse a los que están padeciendo o pasando por pruebas es hermanos míos. Y eso te debe dar una alerta. ¿Quiénes son los que pasan por pruebas? ¿Quién? Han dicho los hijos de Dios. Me parece curioso que escucho a veces personas incrédulas que dicen, ¿cuántas pruebas Dios me manda? No, a los incrédulos no, para los impíos no hay pruebas. Esas no son pruebas. Cuando estás pasando por prueba, ¿pero qué es una prueba? He buscado un poquito las definiciones de prueba, es complicado, o probar, bueno.
Y probar, acción de poner a prueba, vale, a algo o alguien para saber cómo funciona, reacciona o qué resultado produce. La prueba también se define como un medio con el que se pretende demostrar la veracidad o falsedad de algo. Usted sabe lo que dice el mismo Señor Jesucristo acerca de la semilla que es esparcida, que aquellos que cayó en la piedra, ¿qué pasaba? Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Dice Jesús literalmente, en el tiempo de la prueba, hay una palabra que se utiliza o un instrumento que se llama el sedazo. En construcción lo conocéis, ¿no? Para saber qué se queda y qué se va. La prueba es, para nosotros los creyentes, una demostración de que somos hijos de Dios. Por eso fíjate cómo el mismo Señor, cuando habla con el pueblo de Israel, le dice: en el desierto yo te traje estos 40 años para probarte, para afligirte, con el propósito de saber lo que había en tu corazón. En una situación de bonanza, en una situación X, estamos encantados todos y fenomenal. Somos creyentes top. Y en la prueba, ahí es que se sabe. Realmente en la prueba es que se sabe de qué estamos hechos, de qué estamos construidos como creyentes o en qué está fundamentada nuestra vida. Y como le he dicho, de la prueba no hay salida. En la tentación, ¿qué hizo José? Escaparse. ¿Qué hizo el Señor? Escrito está, y resistió y resistió. La prueba, no hay escapatoria. Comprobar la veracidad o falsedad de algo. A ver si eres un cristiano. No diría eso porque es ofensivo. Porque ahora aquí la gente dice: no, es que eso lo has comprado en una tienda X, en las tiendas X, ya sabes, ¿no? Eso viene de allí, esas zapatillas, y por eso se rompe rápido y fácil. A ver si eres un creyente de estos no hay que decir nada, de fabricación rápida, o eres un creyente que viene de por allí, de los coches que nos gustan a nosotros los hermanos, curiosamente, esos coches que están muy bien hechos, que aguantan mucha tralla, coche del 1.000.000 de kilómetros. O sea que bueno, curioso. Vamos a ver de qué estamos hechos, vamos a darle tralla, a ver qué pasa. Es parte de la vida del creyente. Entonces, bueno, lo primero, estoy pasando por pruebas. Gloria a Dios, ¿eres un hijo de Dios? De verdad, ya tienes un motivo para estar gozoso por tu prueba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, con gozo. Con gozo. Porque eres hijo de Dios. También, fíjate, la Escritura dice, debemos tener no un gozo cualquiera, sino un gozo sumo, excelso. Porque nosotros en la prueba, a diferencia del no creyente, no estamos solos. Veía un video, ya no sé cuál es la forma correcta, pero bueno, las dos eran aceptadas, en que había un chico predicando en la calle y había una mujer que se le acercaba increpándole. ¿Para qué me estás vendiendo esa religión? Porque si voy a sufrir igual que... ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Sí, y había el grupo aplaudiendo a la chica. Es verdad, no tiene ningún sentido, porque vas a sufrir y te van a dar una paliza y vas a estar sufriendo y no sé qué, como cristiano, ¿qué sentido tiene? Y el chico luego, posterior, le dijo, sí. No sé, ¿alguien ha visto ese vídeo de cómo le responde el chico? Y dice, no, la diferencia es que obviamente, aunque yo esté pasando por todas esas cosas que voy a pasar en esta vida, como tú, la diferencia es que yo nunca voy a estar solo. Y todos los que aplaudían a la chica, ya saben, de los colectivos estos que se movilizan mucho, pues dejaron de aplaudir y dijeron, hombre, pues cuidado si el cristiano va a tener razón. ¿Qué dice el Señor? He aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la solución del impío normalmente? Eutanasia. ¿Qué es lo que le dice la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete. El creyente dice, hay una prueba por medio, vamos a pelear la batalla. Con sumo gozo, hermanos.
Amén. Tendremos que salir gozosos hoy aquí en la prueba, ¿eh? Bueno, es lo que dice Santiago. Y si yo hubiera tenido la oportunidad, me siento con Santiago y le digo, Santiago, tú estás, tú estás escribiendo, el Señor te ha inspirado a esto, tú eres consciente de esto. Y Él te dirá, oye, sí. Veremos a posteriori cómo el mismo apóstol Pedro, que también forma parte de ese círculo íntimo de Jesús, nos indica o nos da unos datos similares a los de Jacobo. O sea, hay un propósito excelso y superior aún a nosotros mismos dentro de la prueba, hermanos, que yo personalmente muchas veces no entiendo, no llego a comprender, pero es la ventaja que tenemos de padecer en Cristo, porque nos va a tocar padecer, estemos en Cristo o no. Y podríamos buscar muchos de estos versículos que dicen qué sentido tiene padecer de balde. No tiene ningún sentido. Dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, ¿qué sentido tiene? Pero si por Cristo, ahora, si usted es un creyente que anda haciendo lo que no debe y lo abofetean, no venga a decir que por Cristo. Como aquel que paran a 180 en la autovía, no sé qué, porque iba tarde para la iglesia. Párese ahí, la benemérita, deténgase. Este me lo contó el pastor. Dice que voy y tal. No, ¿qué pasa? No, es que voy para la iglesia. Este era pastor. Soy pastor misionero y voy para la iglesia y es que voy tarde. Dice, otro más que paramos esta semana. O sea que ya era una cosa de reincidentes. Dice, sí, pero esto me está parando y me va a poner una multa porque soy creyente y soy pastor. No, porque va a 180, no es por eso, no es porque usted es pastor ni misionero. O sea que cuidado porque padecemos y qué excusa usamos para decir, me están persiguiendo, No, tenga cuidado con eso. No busque excusas para ese tipo de cosas. No estropee el resultado de la prueba en su vida, porque dice la Escritura, aparte de eso, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, que serán de muchos tipos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hay muchas personas que dicen, yo tengo paciencia, prepárate. Señor, dame paciencia. No te preocupes que te va a tocar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No te preocupes, las pruebas vienen implícitas con el Espíritu Santo, hermanos. Esto es parte de la vida cristiana, las pruebas. En mayor, en menor medida, de una manera, de otra. Pero es la ventaja que esas pruebas nos cuentan positivamente para nuestro crecimiento espiritual. Como impío, esas pruebas, esas aflicciones, yo creo que debería ser utilizada la palabra correcta, esas aflicciones no cuentan para nada más que para darte palos por tu pecado. Como creyentes, las pruebas son una oportunidad de Dios para nosotros, para que crezcamos espiritualmente, para subir al siguiente nivel, como veremos más adelante en el Salmo 139, cómo David tiene ese impulso y esa hambre de decirle, Señor, quiero crecer espiritualmente. Las pruebas son una herramienta probada para crecer espiritualmente. Conocí a un hermano que daba un testimonio de una situación en la cual se cayó por una escalera y se partió varios huesos, limpiando en su casa. Y tuvo que pasarse en cama un tiempo importante postrado. Y este era un hermano muy activo en la iglesia donde estaba. Y pasaron meses hasta que se recuperó y tal. Y obvio, era una pena porque hacía muchas cosas en la iglesia. Y se le preguntó en un momento determinado a él y dijo, oye, ¿cómo tú mentalmente, cómo superaste todo eso? Una persona tan activa, estar encamado durante tanto tiempo, etcétera, etcétera. Y él dijo, mira, lo que el Señor trató conmigo en esa cama durante esos meses, en ese momento no, pero ahora que lo he pasado, si tengo que volver a pasarlo, lo pasaría 3 veces más. Por cómo el Señor trató conmigo durante esos meses y cómo mi relación con Dios creció durante esos meses como nunca en mis 35 años de creyente había sucedido. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es un mensaje duro de dar, porque como pasamos por pruebas, o tú pasas, yo también pasaré, y yo estaré ahí, de una forma u otra, y tú también.
Pero este hermano daba ese testimonio y decía, como el Señor trató conmigo, hermanos, mire, eso no tiene precio. No tiene precio, no hay forma de que yo pueda decir, si el Señor me dice, ¿quieres pasar por ahí? Es 2 veces más, Señor. Oiga, porque él veía el resultado en su crecimiento espiritual de lo que había producido esa prueba. La prueba de vuestra fe produce paciencia, te transforma y desarrolla el carácter, espiritualmente hablando. Por eso te dice en el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros. Hay que leer y no vaya a pensar que cuando ya pasé una prueba X, ya soy un super cristiano. Cuidado. Para que seáis perfectos, o sea, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra cabal significa completo, exacto o ajustado en proporción a su peso, para que se te ajuste tu relación con Dios y tu vida espiritual. La prueba es como si fuese, aquí se usa poco, pero hay situaciones allí, por allí lejos, en las que las medidas de arroz y de grano se dan en vasos así, en los países, ¿no? Y en ese tipo de vasos, que son realmente latas, la enseñanza era que cogían por encimita el arroz y parece que flotaba en el aire para que contara mucho y decían 1 vaso, 2 vasos. Y abajo tenía un hueco en el fondo porque lo hundían, hacían trampa. Y aparentemente eso no es una costumbre moderna, porque fíjate que cuando el mismo Jesús dice, dad y se os dará medida llena, apretada y rebosando. Parece que eso era una costumbre ya en los mercaderes antiguos también, dar unas medidas muy flojas. Fíjate que cuando tú tomas el grano y lo llenas y lo bajas así, ¿hasta dónde baja? Medida apretada. Y cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la prueba, en una de las traducciones que vi, la intención que quiere transmitir esa palabra es apretar y presionar. La prueba saca lo que verdaderamente hay en ti. Te aprieta, te comprime. Y yo creo que todos los que hemos pasado por pruebas, decimos, Señor, que me ahogo, sálvame. Recuerdan a Pedro, ¿no? Es la idea de la prueba, llevarnos hasta cierto límite. El Señor sabe cuál es nuestro límite, ¿eh? El Señor lo sabe. Y es importante que cuando vemos que la Escritura dice, tenga la paciencia su obra completa. Hay personas que echan a perder un proceso de prueba en su vida. Echan a perder un proceso de prueba porque comienzan ya en un momento X a decir cosas que, hermano, no digas eso, vamos a orar, ven, voy a orar contigo. Porque hay pruebas que duran un tiempo considerable, ¿eh? Exactamente cuánto duró la prueba de Job en cuanto a tiempo, yo no lo sé. Pero hay ocasiones en las cuales los días parecen meses, hermanos. Hay ocasiones cuando los días parecen meses. Eso me decía uno, oye, cuando eso me pasa cuando me he gastado el sueldo el día 4. Digo, hasta el día 30 otra vez que cobre, me parece un año. Por ejemplo, porque él estaba pasando por una situación de pruebas económicas. Alguna decisión también X habrá que valorar si ha tomado o no. Pero, por ejemplo, algún día que tú te pasas en el hospital enfermo, ese día se hace largo. Cuando estamos activos, haciendo todas las cosas, no se nos hace tan largo. Pero oiga, tenemos que orar por nuestros hermanos que están en prueba, ¿eh? Pero si tú estás en prueba, pasando por pruebas específicas, pide ayuda en oración, hermano. Obviamente hay un refrán que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo
No lo hay, obviamente. Pero si tú estás pasando por pruebas, hemos tenido aquí hermanos y hermanas. Bueno, tu hermana Miriam hace una temporada no muy lejana ha pasado por pruebas muy duras. Ella y su familia. Gloria a Dios por ella que está aquí. Y su familia. Pero oye, vamos a unirnos en oración. Vamos a unirnos como iglesia a orar por. Oiga, es una situación y hay que ayunar también. ¿Sí? En caso, bueno, voy a ayunar porque no es una rutina, es un asunto específico y principalmente de vida o muerte. Eso es lo que vemos, ¿eh? Si usted personalmente lo quiere hacer por motivos suyos entre usted y Dios, gloria a Dios, yo no me meto en eso. Pero cuando en un momento específico en la iglesia hemos dicho, hermano, el que quiera, ayune también por eso. Son por situaciones de este tipo, situaciones graves. Pero bueno, no estropees la prueba. No la estropees. Mas tenga, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. No detengas la rueda de la prueba en tu vida para que al final de ella puedas dar gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 6. Primera de Pedro 1:6. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, la misma palabra que utilizaba anteriormente Santiago, en diversas pruebas, para que sometida a prueba, a presión, a estrechez, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Alabanza, gloria y honra. O sea, fíjate cómo el mismo Señor Jesucristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? La pregunta que, ¿hallará fe en la tierra? Si nosotros los cristianos estamos renegando de las pruebas, imagínate. Y dice que tu prueba como creyente tiene que ser sometida, tu fe, perdón, tiene que ser sometida a prueba, como se prueba el fuego, para quitarle las impurezas, para que brille más y los que están alrededor puedan ver la luz del Evangelio. Para alabanza, gloria y honra. Es ahí el fin de las pruebas, ese embudo hacia donde nos llevan las pruebas. Alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que pasar por el fuego. Nuestra fe tiene que ser probada. Comprobar si es verdadera o falsa. En las pruebas es que se sabe. Ahora, aquí Pedro hace una aclaración importante. Aunque ahora, por algún tiempo, por un poco de tiempo, como hemos dicho, si es necesario. ¿Quién determina si tienes tú que pasar por pruebas o no? Dios mismo. Yo no puedo determinar específicamente tú, yo. Y hay condiciones propias en nuestro cuerpo que no dependen de nosotros. No tenemos el código en nuestra genética de decir, fíjate cómo es una cosa increíble cómo nuestras células con proteínas específicas, las que llaman las células madre, con un estímulo específico, esas células se transforman en lo que sea del cuerpo humano, ya sea en ojo, en pelo, en lo que sea. Pero son unas células primitivas ahí, recibe un estímulo específico y dependiendo del estímulo que reciba, se transforma en algún tejido del cuerpo humano, de cualquier tejido. Eso no puede ser por azar. Alguien tiene que codificar eso, determinar eso. Es una cosa demasiado específica.
Hoy en día están intentando para el tema de los trasplantes descifrar cuál es la proteína o el estímulo específico para esas células madre, para intentar que transformarla en riñones, en hígado, en córnea, en lo que sea, en lo que se necesita en el cuerpo humano. Están intentando hacer esos experimentos. Oye, gloria a Dios, que la ciencia avance, eso es bueno. Pero eso no puede ser por azar. No, no puede ser. No podemos ser tan listos de decir algo tan estúpido. No puede ser. No puede ser. ¿Qué cosa más interesante o qué cosas más interesantes hace nuestro Dios? Es necesario, oye, Dios dijo, toco esa célula y va a producir esto, va a suceder esto. No hay vuelta atrás. Por un poco de tiempo, obviamente. ¿Cuánto nos queda por vivir? Lo que Dios determine. Fíjate que escuchaba en una predicación de un hermano, este era un hermano puritano que decía, solo nos faltan unas pocas pruebas más y un poquito más de sufrimientos para irnos ya al cielo. Hombre, si te pones a calcular, sí, será así. Gloria a Dios, es nuestro paso por este mundo, realmente. Y en la misma escritura dice que los años, hablando en los salmos, si mal no recuerdo, en el Salmo 90, nuestros años suelen ser muchas veces molestia. Suelen ser molestia. Trabajo, nuestros mejores años, entre comillas, los pasamos encerrados de 8 a 8 muchas veces. Nuestros mejores años físicamente hablando, entre comillas. Es así. Pero si estamos aquí tan perfectamente y tan panchos, ¿cómo vamos a anhelar una patria mejor y el cielo? Si estamos aquí fenomenal. Tenemos que pasar por estas situaciones para que estemos pensando constantemente en nuestra ciudadanía celestial, en el cielo. Señor, te doy gracias. Y tenemos que pasar por pruebas como creyentes, porque eso nos ayudará a tener un poco más de desapego de las cosas de este mundo. Es así. ¿Está gozoso por las pruebas, hermano? Pocos amén. 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 Bien, amén. Vamos al Salmo 139. Dejen un dedo ahí en primera de Pedro, para que luego no me acuséis. Salmo 139. Lo tenemos. Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto se puede ajustar a ese testimonio del hermano que les comenté. Al ver el resultado de la prueba, dice Señor, al ver el resultado final, obviamente a veces en esta tierra no vemos ese resultado final, A veces no, porque esa prueba termina en que te vas con el Señor. A veces pasa esto, hay que decirlo. Pero al ver el resultado final de esa prueba, dice Señor, como dice David, examíname, Señor, pruébame, Señor, ensáyame. Porque el resultado final que veo es totalmente diferente al hombre que era anteriormente a cruzar este pasaje, esta aflicción, este puente, por así llamarlo. Era otro hombre hasta que pasé por aquí. Era otra mujer hasta que pasé por aquí. Pruébame, conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, de maldad, y guíame en el camino eterno. Purifícame con ese fuego de la prueba. Cuidado, Señor, mándanos fuego. Y usted va a oír lo que cantan por ahí. Tú sabes lo que estás pidiendo, deja de estar pidiendo fuego. Te vas a complicar, puedes complicar más de la cuenta. Oiga, David dice,
Señor, gracias. Vamos a concluir con Primera de Pedro, capítulo 4. Miren el versículo 12, qué cosa más curiosa. Amados, comenzamos en el 12, vamos del 12 al 14 y luego terminaremos con el versículo 19. Del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Cómo me voy a gozar, Pedro? Pedro, yo creo que has escrito mal, ¿no? Sí, que te goces en la prueba. Uf. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, doblemente dichosos. ¿Por qué? Porque eso confirma que eres creyente, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si tienes al Espíritu Santo, eres hijo de Dios. Fíjate, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. ¿Qué hizo Pablo y Silas después de las palizas en la cárcel en Hechos 16? ¿Qué estaban haciendo? Llorando y lamiéndose las heridas. ¿Cantando qué? Himnos, estaban ahí cantando. Viene un terremoto. Dice, pero parece contraproducente, ¿no? Fíjate el nivel de madurez espiritual que tenían estos dos. ¿Qué cosa más increíble? O sea, ¿cómo podemos nosotros aprender de estos hermanos? Porque Pedro no es que estuviera viviendo una vida color de rosas, ni Jacobo tampoco, Santiago, el que escribe en la carta que hemos visto. ¿Cómo podemos nosotros tornar esa situación de prueba en gozo en nuestra vida? Como dice el profeta, has cambiado mi lamento en baile. Tendremos que cambiar nosotros nuestra mentalidad, nuestra visión con respecto a las pruebas, hermanos, para verlas con gozo, sabiendo que el Señor está trabajando en mí y purificándome. Yo personalmente creo que no es fácil, hermanos, pero es la actitud en la que debemos luchar e intentar tener. No es sencillo. Me podría parar aquí y ser hipócrita y decir, sí, hermano, porque tú estás sufriendo y tienes que estar... Es que cuando usted tiene un dolor de tripa, con la sonrisa de oreja a oreja y la tripa... No creo que Job estuviera cantando y bailando. ¡Ah! La Biblia no presenta a Job así. Pero debemos tener, es que el gozo no debemos confundirlo literalmente con alegría. No debemos confundirlo. Puede parecerse un poco en nuestra cabeza, pero no es lo mismo. Ese gozo debe estar ahí perenne siempre. Señor, tú estás trabajando en mí. Tú estás trabajando en mí. Y por eso dice, oye, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No sé, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y hay un versículo que me salta mucho en las redes sociales. Y algunos y algunas por ahí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y yo declaro que espérate, cuidado que puede que el Señor te esté diciendo, no te sorprenda de que venga una prueba contra ti. Porque cuando quieren han visto de esto que te saltan así, y ninguna arma forjada va a prosperar y nadie te va a tocar un pelo. Cuidado, bueno, la barba. Puede que no sea así. Miren el último versículo que veremos, primera de Pedro 4:19, aquí mismo. De modo que los que padecen, que según, Señor, ¿cómo va a ser tu voluntad? Si tu voluntad es preciosa, es un jardín. ¿Dónde dice eso? ¿Hay algún versículo que diga eso? Estrecha es la puerta, angosto el camino. Y Jesús
padeciendo. Y los apóstoles, muertos todos de maneras bastante dolorosas y trágicas. Espérate, ¿qué pasa aquí? Puede ser que la voluntad de Dios en nuestras vidas, por eso dice aquí Pedro, oye, si es necesario, culmine de una manera que tú no esperas. ¿Cómo yo voy a recibir la voluntad de Dios que es santa, perfecta, divina? ¿Cómo voy a recibir yo la voluntad, el designio del Dios soberano, del Dios omnipotente en mi vida? ¿Cómo lo voy a recibir yo? Vemos ejemplos en la Biblia de algunos que no lo han recibido, no lo recibieron de manera adecuada. Y en nuestro andar diario vemos personas que no reciben ese designio. Oye, ¿cómo va a ser la voluntad? Cuidado, porque puede ser, como dice aquí la Escritura, que según la voluntad de Dios te permita pasar por una prueba y por pruebas difíciles y diversas. Los que estamos aquí somos creyentes, amén. Pues te digo que como creyente vas a pasar por pruebas. Te hago spoiler de tu vida cristiana. Como creyente vas a pasar por pruebas de mayor o menor medida. Es un spoiler. Los jóvenes abren los ojos y sí, jóvenes, vais a pasar por pruebas. Pero si no eres creyente, también vas a sufrir y va a pasarlo mal, pero solo. Así que nosotros los creyentes estamos pasando por situaciones difíciles muchas veces, pero tenemos a alguien a nuestro lado siempre, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, gloria a Él, porque Él sabe qué está haciendo en mí, qué está trabajando en mí, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? El bien. Cuidado, no retrocedan, no flaqueen. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice Jesús, en ese momento de morir en la cruz. Encomienden sus almas. Señor, mira, yo no sé si esta prueba, yo no sé cómo va a terminar esta prueba, Señor. Lamentablemente conocí uno que se fue a sacar una muela del juicio y no volvió. Hizo una reacción a la anestesia. Parece una cosa aparentemente tonta, ¿no? La muela del juicio, venga, con un alicate. A mí me la sacaron con un alicate, así. En su momento me pusieron anestesia, no soy tan valiente. Pero una reacción a la anestesia. Le pasa a uno dentro de 1.000.000, pues a ese le pasó. Así que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende sus almas al fiel Creador, encomiéndese a Dios, obviamente, siempre, y si está en prueba, mucho más, porque usted no sabe cómo va a terminar esa prueba. Y dice la Escritura, y hagan el bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En las pruebas no hay salida, hermanos. Es encomendarnos a Dios y tirar para adelante. Encomendarnos a Dios y tirar para adelante. Si estás pasando por pruebas diversas en tu vida, pide ayuda en oración. Tu hermano, un hermano de confianza, una hermana de confianza, o cualquiera de nosotros, quizás te sientas avergonzado de estar levantando la mano y diciendo, oren. Si te sientes cómodo, lo puedes hacer, hermano. Oren por mí, que estoy pasando por diversas pruebas. Oren por mí. No pasa nada. Siéntete en esa confianza de hacerlo entre hermanos, porque los que estamos aquí también pasamos y pasaremos y hemos pasado por pruebas diversas también. Encomienda tu alma al fiel Creador, porque estás padeciendo según su voluntad en las pruebas. Y su voluntad es santa, justa, divina y también perfecta. Padre, gracias porque estamos viviendo en ti, en tu gracia, en tu misericordia. En ti estamos, en ti somos y en ti nos movemos. Por eso te damos gracias, Señor, con todas las cosas que tú permites en nuestra vida. Aunque no lo entendemos, aunque muchas veces, Señor, nos sentimos adoloridos, cansados, fatigados, golpeados por las circunstancias. Pero Padre, por tu misericordia nos levantamos, estamos en pie. Somos débiles hombres. El querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Padre mío, ayúdanos. Padre, te damos gracias, porque según tu voluntad
Cuando padecemos, podemos confiar en que el resultado final será para alabanza, gloria y honra. Ayúdanos, Señor, y enséñanos cada día a gozarnos en las pruebas, pensando en el resultado final de ellas, en cómo saldremos mejor, más cabales y perfectos o maduros en la fe, al superar las pruebas de la manera adecuada. Tú dices que esta prueba debe tener su obra completa. Ayúdanos a mantenernos sirviéndote y haciendo el bien en el transcurso de la misma, según nuestras posibilidades, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad. Padre, gracias, porque con las pruebas nos sigues ayudando a crecer espiritualmente y avanzar hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, peticiones de oración.